Bienvenidos seminaristas a esta clase donde estamos viendo un tema muy interesante y es aquellos mentores, aquellos profetas que presidieron, que estuvieron mentoreando a otros profetas y que fueron para ellos un maestro. Este es un tema bastante precioso porque nos lleva a una gran verdad que se encuentra en la palabra, y es que cuando tú tienes un mentor, cuando tú tienes a alguien que te está instruyendo, que te está llevando hacia lo que Dios te ha asignado, vas a poder ir de una manera segura, pero además de eso vas a ir siendo guiado de tal manera que aquella ejecución de lo que vas a hacer va a estar adecuada. Entonces, esto te lleva capacitándote, entrenándote, y vas a poder crecer de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de esos profetas que estuvieron mentoreando, o aquellos hombres que estuvieron mentoreando a los discípulos, llamados discípulos en la antigüedad, o llamados hijos también, bíblicamente, hijos de los profetas. Y esto va a ser nuestro tema en estos tiempos. Vamos a orar para colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos permites en este tiempo poder ahondar en tus palabras, poder llenarnos de lo que tú has dejado establecido para nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú traes una revelación clara, porque tú nos llevas, Señor, a profundizar todo lo que está escrito y poder tener esa revelación para que nos dé una confianza en lo que tú nos has encomendado, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales y permite, amado Dios, que este sea un tiempo de provecho, que sea un tiempo de crecimiento, que sea un tiempo de establecer lo que tú has dejado para nuestras vidas como una herramienta útil, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenemos este tema y vamos a hablar acerca del profeta Samuel, profetas que mentorearon y entrenaron profetas. Esto es algo muy hermoso porque muchas veces se ha creído o se ha dicho que lo profético llegó hasta Juan, que no se necesita ser mentoreado, y tantas cosas se pueden de pronto encontrar en los conceptos que hay que no están sustentados bíblicamente, pero que son conceptos que la gente ha traído, y por esta causa tal vez han podido errar. O muchas veces por esta causa, gente que tiene ministerio, gente que tiene el don, no se ha atrevido o no ha ido a ejecutarlo teniendo un concepto, pero usted hoy va a colocar el fundamento, que es lo que nosotros debemos establecer para nuestras vidas. El fundamento es dejado para que nosotros podamos tomarlo y sea ese referente sobre el cual vayamos a caminar y vayamos a hacer nuestro día a día en nuestra asignación dada por Dios. Así que vamos a estar hablando del profeta Samuel. El profeta Samuel, si bien nosotros encontramos, ¿verdad?, que él es uno que cuando él inicia no conoce todavía, al inicio de él, no conoce a Dios de una manera fuerte. De hecho, vamos a estar leyendo, pero sí llega a ser él un profeta muy fuerte, muy querido y muy tenido en cuenta. Este profeta, que también ungió reyes, tenía esa asignación de ungir reyes, de ser juez y también de formar profetas. Encontramos que el profeta Samuel preside aquellas compañías de profetas de ese tiempo, y esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 10, a partir del versículo 5, vamos a estar leyendo, y dice la palabra de Dios así. Y vamos todos a estar atentos a lo que va a estar, a lo que vamos a estar leyendo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti
con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La guarnición de los filisteos, mire que acá encontramos en el mapa que este es el terreno de los filisteos, ese terreno que le estoy nombrando ahí. Entonces, él está hablando que cuando ustedes lleguen ahí a esa guarnición de los filisteos, ahí cerca, ¿verdad? Dice, cuando lleguen hasta allá, van a poder encontrar ahí a la compañía de profetas. Entonces vamos al versículo 10 y dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizaron entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, y algunos de ellos respondieron diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, se fue la compañía, y se fue y cesó de profetizar Saúl. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí podemos encontrar nosotros en el versículo 12 que algunos decían, ¿quién es el padre de ellos? Y esto se refería a la compañía de profetas. En la antigüedad, aquel que presidía las compañías de profetas era llamado padre. A este que presidía las compañías de profetas era llamado padre. Por esto, aquí encontramos nosotros que ellos dicen quién es el padre de ellos. Este que presidía se refiere a Samuel. Ellos estaban preguntando que quién era, porque ya había dicho, Cis, el hijo de Cis era Saúl, ¿verdad? Entonces, no preguntaban por el padre de Saúl, más bien preguntaban era por el padre de aquellos de la compañía de profetas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de Samuel, este hombre que estuvo presidiendo estas compañías de profetas en una época donde había mucha decadencia moral y donde hubo mucha idolatría y el pueblo estaba desviado. Es ahí cuando Dios está levantando a este joven Samuel, que fue dedicado por su madre, Ana. Ella lo dedicó desde el vientre. Recordemos que Ana no podía tener hijos y ella iba pidiendo constantemente porque Penina, la mujer, la otra mujer que tenía Elcana, sí tenía hijos, pero ella no. Ella ofreció a Dios que el hijo que tuviera, y si era varón, se lo iba a dedicar, se lo iba a entregar. Esto es un poco acerca de la vida de Samuel, o acerca de quién es Samuel y de dónde viene, o sea, cuál es su descendencia. Podemos encontrar nosotros también que Samuel, bueno, si bien es dedicado desde su juventud, si bien él es aquel que fue dedicado y que Dios lo toma, ¿verdad? Como alguien que lleva desde muy pequeño ahí al sacerdote Elí, perdón, el Cana era el papá. Si lo toma bien como alguien que desde niño está siendo entregado, está siendo llevado ahí, bueno, ahora ya dice la palabra en el capítulo 3, que el profeta Samuel, o sea, siendo un niño, no distinguía la voz de Dios y que escaseaba la palabra en Israel. Todo esto acerca del profeta Samuel. El profeta Samuel, siendo que surge en unos tiempos donde lo profético escaseaba. Podemos leer nosotros también que cuando ya él está pues mucho más maduro y ya empieza a ver esas compañías de profetas, es él el que las preside. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 20 en adelante. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Dónde está esto? Todo ese territorio que están nombrando ahí, fíjese que
Dice que desde Dan, que era conocido desde Dan hasta Beerseba. Por acá tenemos nosotros en este territorio que está Dan, y tenemos a Beerseba que está por acá. Aquí está Beerseba. Y por acá tenemos nosotros el territorio de Dan. Fíjese que este era un territorio, si bien es extenso, desde Dan, y quiero que usted lo mire porque todo este territorio, desde donde están hablando, era conocido el profeta Samuel, que era fiel profeta de Jehová. O sea que era un territorio amplio sobre el cual la gente que escuchaba del profeta Samuel sabía que era un profeta de Dios, sabía que era este hombre escogido por Dios. Entonces, fíjese que es importante cuando vemos todo el territorio que abarca Dan hasta Beerseba, que lo tenemos desde aquí hasta acá. Todo este territorio que está abarcando es un territorio muy importante, y que la gente supiera, que la gente dijera que este era un profeta y que lo reconocieran de una manera preciosa y fuerte, y que tuvieran como esa reverencia y ese temor. Esto es importante. Dice que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Silo queda aquí en este lugar. Entonces es un lugar como intermedio que está desde Dan hasta Beerseba. Entonces en este lugar tenemos nosotros donde el profeta, donde Dios se le aparece al profeta, en Silo. Entonces encontramos nosotros que Samuel proviene del vocablo hebreo Shemuel, que significa oído de Dios, escuchado por Dios. Existe otra posibilidad etimológica que lo hace derivar del término Shem, o nombre, es decir, mi nombre es Dios. Su vida y ministerio están comprendidos entre los años 1117 a 1095 a.C., nacido en Ramatín, lugar considerado como una sede de idolatría, lo que yo les decía. O sea, fue un lugar donde había mucha idolatría. Posteriormente llevado por su madre a la ciudad de Silo, que significa tranquilo. Entonces, ¿dónde nació? En Ramatai. Y después fue llevado a Silo. Usted tenga en cuenta esto, porque después cuando va a los talleres y se le hace las preguntas, usted dice, ¿dónde dijeron eso? Bueno, ¿dónde nació ese profeta y a dónde lo fueron llevando? Nació en Ramán y lo fueron llevando a Silo. Él estuvo todo el tiempo dentro de ese territorio. Ahora lo vamos a ver un poquito más ampliado, ¿verdad? Entonces, su nombre significa oído de Dios o escuchado por Dios, aunque también hay un vocablo que dentro de la etimología o esa raíz etimológica bíblica, que su nombre quiere decir mi nombre es Dios. Esto es algo bastante importante porque encontramos nosotros que si él fue tenido en cuenta de tal manera que la gente, cuando querían escuchar si Dios dijo algo, iban donde Samuel, iban donde el profeta Samuel. Vamos a ver acá un poquito más ampliado todo el territorio y todo lo que les estaba mostrando, ¿verdad? Vamos a verlo un poco más ampliado, teniendo en cuenta que todo esto, todo este recorrido y todo lo que Dios ha establecido. Entonces estaba en Dan hasta Beerseba, aquí lo tenemos un poco más ampliado, de Dan hasta Beerseba, y luego volvió a aparecer en Silo. Pero todo este territorio tenía muy seguro que el profeta Samuel era un profeta que era de Dios y que su palabra no caía a tierra, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos nosotros por saber del profeta Samuel. Y si bien, fíjese usted que fue nacido en Ramá y luego fue llevado a Silo. Vamos a ver dónde quedan acá. Entonces, aquí tenemos Silo. Y Ramá, que ese lugar, bueno, lo vamos a poder ver en otra de las diapositivas, porque acá no lo encontramos muy específicamente, pero lo vamos a ver para que usted, y porque vemos todo esto, para que usted y yo podamos establecer todo el territorio que abarcaba
y cómo es que nosotros podemos encontrar dentro de todo lo que está ejecutando el ámbito de lo profético, un territorio tan precioso y tan grande que es tenido en cuenta por todos los reyes, por toda la gente, por todo, es muy conocido y no es una aldea o no es un lugar pequeño, porque muchas veces, a veces creemos, no, es un lugar pequeño, es un lugar donde de repente eran sectorizados, no, el profeta Samuel era muy conocido por todo este territorio desde Dan. Aquí lo tengo en otro mapa, desde Dan hasta Beerseba. Y luego él estaba por aquí en Silo y por aquí estaba todo ese territorio de Ramá, donde él se encontraba, aquí está, donde él se encontraba siempre presidiendo y con las compañías de profetas. Entonces, tenemos nosotros que el profeta Samuel juzgó también, o sea que fue juez, también hizo tuvo dentro de la función, juzgó Samuel a Israel, y eso lo vemos en 1 Samuel 7, capítulo 15 en adelante, y estuvo por ahí por Mizpa y por Ramá y por todos esos lugares donde hubo ejecución de todo su labor como juez. Entonces, aquí un recuento del profeta Samuel, un profeta que en la antigüedad fue uno de los que también mentoreó y también estuvo ahí presidiendo esas compañías de profeta. Vamos a ver entonces aquí en 1 Samuel capítulo 19, dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 19, vamos a leer en el versículo 18, dice la palabra de Dios así: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot, y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Entonces aquí aparecen las compañías de profetas que eran estos jóvenes que estaban siendo presididos por Samuel. Dice, y Samuel que estaba allí, que los presidía, o sea que él era el mentor. Aquí vemos lo que son esas compañías de profetas que andaban siempre en esos recorridos. Dice que estaba allí, que los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Lo que estamos viendo nosotros aquí es que había alguien que se encargaba de esta compañía de profetas. Estaba aquí el profeta Samuel que los presidía. Es importante que podamos entender bíblicamente que siempre que hubo todas estas compañías de profetas, que hubo los movimientos donde habían asentamientos proféticos o que hubo algunas situaciones referentes bíblicas, hay un mentor, hay alguien que está como liderando y a cargo dentro de un orden, porque Dios es un Dios de orden. Cuando mucha gente quiere decir que lo profético no se entrena, que para qué entrenar, que solo con el Espíritu Santo, no están teniendo en cuenta que Dios es un Dios de orden y que dentro de ese orden en el cual Él nos enseña y establece bíblicamente, cuando hay personas que van delante de nosotros, que tienen una mayor madurez o un mayor carácter, nosotros vamos a poder sacar mucho provecho y vamos a poder ser guiados de una manera importante por aquellos que ya están maduros, porque ya ellos tienen una experiencia o ya tienen un conocimiento de parte de Dios o esa asignación como nos sucede a nosotros. Nosotros como escuela de profetas tenemos esa asignación dada por Dios y por eso usted viene allá para las naciones y empieza a revelársele y a ver temas de lo profético que tal vez usted nunca había visto o nunca había escuchado. Déjeme saber por ahí, por el chat, si esto está siendo de aclaración para usted y si está siendo de bendición. Entonces, leemos en el capítulo 21 que
Cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros, los cuales también profetizaron. O sea que todo el que se encontraba con estas compañías de profetas entraba en esa atmósfera profética de lo importante que ellos cargaban, que ellos llevaban en sí toda esa atmósfera. Esto es algo que tomó mucha relevancia en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la gente sabía que encontrarse con esas compañías de profetas era encontrarse con la presencia de Dios. Qué bueno sería que hoy día la gente pueda saber que cuando se encuentre contigo es encontrarse con una respuesta de Dios. Entonces, tenemos al profeta Samuel como un profeta que viene en aquel tiempo donde lo profético escasea. Entonces, dice que Saúl volvió a enviar mensajeros, sigo leyendo aquí, por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, fíjese usted cómo había esa información y cómo era precioso. Dice que entonces se fueron a Ramá y llegaron al gran pozo que está en Secú. Preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, aquí están en Nayot de Ramá, o sea, el lugar donde vivía el profeta Samuel. Y fue a Nayot de Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando. Ahí, en todos los lugares donde estaba el profeta Samuel y donde estaban estas compañías de profetas que él presidía y a las cuales mentoreaba, había una presencia muy importante del ámbito profético. Entonces, dice que cuando llegaron a Nayot en Ramá, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. ¿Quién profetizó? Profetizó ahí Saúl, ¿verdad? Que era el que andaba buscando a ver dónde era que estaba David y lo encontró que estaba allá en Nayot de Ramá. Entonces encontramos nosotros al profeta Samuel, un profeta que ungió reyes, un profeta que ungió 2 reyes. Bíblicamente encontramos que ungió a David y que ungió también a Saúl. El profeta Samuel ungió a Saúl primero y después ungió a David. Aquí tenemos en el mapa donde queda Ramá. Tenemos a Ramá, que es el lugar originario donde permanecía mayor tiempo el profeta Samuel, un lugar donde él estaba y todo este alrededor por donde él se movía y donde hacía una ejecución de su ministerio. Encontramos nosotros también que dentro de lo que este profeta llevó a cabo, tiene estas funciones muy importantes que hay en el Antiguo Testamento. Acuérdese que en el Antiguo Testamento podemos encontrar nosotros que aquí tenemos más ampliado, aquí tenemos Nayot de Ramá, que está entre Jerusalén y está toda la parte, todo lo que conforma Jerusalén, en el medio de Jerusalén está, pero aquí está Neblus y está Hebrón, y toda la zona por donde el profeta estaba siempre siendo conocido, pero todo era desde Dan hasta Beerseba. Desde Dan hasta Beerseba era conocido el profeta Samuel. Entonces, encontramos nosotros que les decía que el profeta Samuel, siendo un profeta que ejecutó 3 de las labores más importantes del Antiguo Testamento dentro del orden de autoridad que se tenía. 3 de las labores importantes como sacerdote, como juez y como profeta. Pero además de esto, él ungía reyes. Entonces, fíjese que el profeta Samuel estaba dentro de esos profetas muy conocidos, muy respetados, muy tenidos en cuenta, pero que además de esto estaba en un rango bastante importante. ¿De qué linaje viene el profeta Samuel? Bueno, su padre, Elcana, de la tribu de Leví, y su madre, Ana, de la cual no se habla mucho, que era de ahí de Ramá, y que llevó a Silo, luego a Samuel, una mujer que estaba atribulada, que estaba atormentada por Penina, por Penina no, por todo lo que Penina tenía y que ella no, pero que fue
esta mujer que toma esa decisión de dedicarle este bebé desde el vientre a Dios y la cual cumplió. Fíjense que desde muy niño lo lleva al sacerdote Elí para cumplir esa promesa. Eso lo podemos leer nosotros. Si usted quiere, acompáñeme y vamos a leerlo en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer ahí en Primera de Samuel, capítulo 1. Todos vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24 al 28. Vamos a leer a favor de todos. Capítulo 1, versículo 24 al 28. Vamos a leer a favor de todos y que el Espíritu Santo sea revelando. Dice la palabra de Dios. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. El niño era pequeño. Entonces, ¿dónde lo trajo? Lo trajo aquí. Lo trajo aquí, a este lugar, en Silo. Lo trajo desde el lugar originario donde estaba él, donde había nacido, lo trajo hasta Silo. Y matando el becerro, trajo el niño Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces, ¿qué hizo su mamá? Lo llevó aquí, fue dedicado. Entonces, este niño Samuel o este profeta Samuel fue dedicado desde niño. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 3. Vamos a ir ahí al capítulo 3, versículo 1 en adelante. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y aquí vamos a leer cómo escaseaba la palabra. O sea que el profeta Samuel, aunque era dedicado, pero no venía por un linaje o por un linaje profético, sino que él fue dedicado. Y ahí, cuando escaseaba todo lo profético, Dios lo levanta como ese gran profeta. Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque aunque él no traía un linaje profético, su padre su padre Elcana, Elí era el sacerdote donde lo traen. Elcana, su padre, era del linaje de Leví, un linaje importante, pero no se registra que él fuera profeta. Entonces, ¿de dónde surge lo profético? Bueno, lo profético surge en este tiempo, estando él ahí alrededor de su mentor Elí, que escasea la palabra, escasea lo profético, y Dios hace como él le place. Vamos a leer ahí 1 Samuel capítulo 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, o sea que lo profético estaba escaso. Y esto es por toda esta causa de que había idolatría, de que había perversidad, de que estaban profanando mucho el templo. Entonces escaseaba lo profético. Tal vez en estos tiempos escasea lo profético genuino por tantos modismos, pero Dios está levantando gente como tú que se han dispuesto ¿para qué? Para aprender y para poder llevar a cabo esa misión que Dios te ha encomendado. Dice: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: no he llamado, vuelve a acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Entonces, fíjense, la palabra, como les había dicho, escaseaba. La palabra escaseaba. Samuel aún no había conocido, lo leemos en el versículo 7, dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido
revelada. Es importante cuando nosotros podemos entender que aunque todavía lo profético no se te ha revelado de una manera fuerte, no quiere decir esto que Dios no te vaya a usar, no quiere decir esto que no puedas llegar a tener una gran madurez y que la palabra que Dios coloque en tu boca no caiga a tierra. Aquí encontramos nosotros que el profeta Samuel, siendo uno que mentoreó, que fue el que presidía las compañías de profetas, por ahí por Ramá y por todo, por Silo y por todos estos lugares, y que siempre estaba siendo conocido, no fue así desde el principio. Un niño que fue traído por su madre Ana, donde el sacerdote Elí de pequeño, y estaba ahí a la sombra del sacerdote Elí, pero que no conocía, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, no había conocido a Jehová, aunque si leemos el versículo 1, ahí del capítulo 3 que estamos leyendo, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero tenemos que nosotros hacer como sopesar esto. Él ministraba a Jehová, pero el hecho de que ministraba a Jehová no quiere decir que se le hubiese revelado la palabra o que hubiese conocido a Jehová. Mucha gente confunde esto, mucha gente por ministrar la palabra, por adorar, por ejecutar alguna labor eclesial, creen que ya conocen a Dios. Aquí la palabra nos enseña muy bien que el joven Samuel ministraba la presencia de Jehová, pero dice el versículo 7, no había conocido aún a Jehová Samuel, no lo conocía, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Cuántos me escriben por ahí y me dicen, profeta, qué interesante que poder no solamente ministrar, sino también que se me revele la palabra, que la palabra venga con una claridad a mí, y por eso usted está en Llave para las Naciones. Levante sus manos ahí donde está y diga al Espíritu Santo de Dios, gracias, porque aunque yo te he ministrado, porque aunque yo he alabado, aunque yo he orado, aunque he predicado, tal vez me hace falta que se me revele tu palabra de una manera preciosa, de una manera profunda, y que ahora, así como el joven Samuel, que estaba ahí, que no conocía a Jehová, ni la palabra se le había revelado, yo también pueda conocerte y la palabra se me pueda revelar para que esa profundidad del conocer lo que tú has dejado establecido venga a mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Qué importante es. Por eso el mentoreo te va llevando a más. Por eso el mentoreo te acelera en aquellos procesos que solo tal vez no ibas a poder comprender, que solo tal vez no ibas a poder sobrellevar o ibas a tardar mucho tiempo. Esto es lo que pasa con el mentoreo. El mentoreo te acerca a los puntos que tú debes de entender para que puedas ser llevado a más. Entonces, tenemos en cuenta que el sacerdote Samuel, el profeta Samuel, juez Samuel, ejecutaba una labor importante en la antigüedad, pero mayormente era muy conocido por su labor como profeta, desde Dan hasta Berseba, todo un territorio amplio que tú y yo podemos decir, wow, tremendo, porque era conocido en muchas regiones, podemos decir como internacionalmente, ¿verdad? Muchos países era conocido que su palabra no caía a tierra. La gente viajaba largos días o largos caminos para poder llegar a una palabra donde el profeta Samuel o a las compañías que él presidía, porque estaban estas compañías colocadas en unos terrenos o en unos territorios más bien geográficos muy específicos, y esto tiene que ver con lo que se requería en esos tiempos. Donde estaban estas compañías de profetas o estos asentamientos proféticos eran unos territorios bastante importantes y muy relevantes que fueron puntos claves que Dios hace las cosas de una manera magistral. Eran puntos claves donde la gente sabía que iban a encontrar a estos discípulos del profeta Samuel, y que siendo él quien los presidía, iba a conseguir algo genuino de parte de Dios. Entonces, podemos leer nosotros también cómo tenemos que el profeta Samuel en el versículo 20, vamos ahí en capítulo 3, versículo 20,
dice la palabra de Dios así. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. ¿Qué pasa con el profeta Samuel? Y si habíamos leído, y Samuel, vamos a leer el versículo 15 en adelante. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Por qué? Porque siendo Elí digamos, el que lo estaba mentoreando a él, y él traía una palabra de parte de Dios que, bueno, ya usted sabe que era de sucesor, ¿verdad? Entonces, lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo era un cambio por toda la perversidad que hubo en los hijos de Elí y por todo lo que Elí sabía, el pueblo le decía, y él no hizo nada. Entonces, versículo 16 dice, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y quiero que nos detengamos en un momento en todo esto, porque esto lo vamos a estar escudriñando un poco más. Elí le dice a Samuel, hijo mío, y fíjese que leemos, ¿verdad?, cómo lo llama, pero él no era el papá. Él era hijo del Cana. ¿Y por qué le dice hijo mío? Esto lo vamos a estar viendo en todas estas clases, porque en esa época aquellos que mentoreaban o que estaban ahí discipulando o que eran esos que presidían o esos que estaban enseñando a los profetas o aquellos discípulos, les llamaban les llamaban hijos, y los mentoreados o los discípulos les decían padre. Eso encontramos bíblicamente y lo hemos visto en la terminología que se usa bíblicamente. Esto no es algo, si usted tiene su Biblia ahí, puede leerlo, que lo llama en el versículo 16. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. En la Biblia todo lo que encontramos tiene una connotación relevante, importante. No escriben cosas porque sí. Entonces, siempre que encontramos la terminología adecuada, vamos a poder enriquecernos y a saber que hay mentores, hay padres espirituales, hay mentores, hay aquellos que están enseñando, que están discipulando, que están llevando a todo este pueblo o a aquellos mentoreados a un crecimiento. Por eso usted está en Llave para las Naciones, para ir a un crecimiento dentro del ámbito de lo profético, dentro del ámbito de lo que Dios ha dejado establecido. Y por eso estamos viendo profetas que mentorearon y entrenaron profetas. Dentro de todos estos profetas estamos viendo al profeta Samuel. ¿Hay más profetas? Sí, hay muchos. Hay más gente que mentoreó, mucho. Y eso lo vamos a estar viendo uno a uno para que usted pueda tener esa información bien clara y esto le sea de provecho para su vida. Vamos a seguir entonces en el versículo 20, versículo 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y en todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecerle en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Encontramos nosotros en Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 15 en adelante. A partir del versículo 15 en adelante, dice la palabra de Dios así. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Entonces, ¿dónde se encontraba el profeta? Dice que juzgó a Israel, ¿verdad? Dice que juzgó a Israel y que iba el profeta desde Betel, Gilgal, Mizpa. Entonces, todo esto lo encontramos nosotros que es territorio sobre el cual el profeta Samuel estaba
estaba ejecutando la labor de juez en Gilgal, en Mizpa, en Israel y todos los lugares. Después volvió a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces encontramos nosotros los lugares desde donde estaba el profeta Samuel llevando a cabo toda la labor como juez. Encontramos ahí que llevaba a cabo la labor como juez. ¿Desde dónde estaba él ubicado? Dice que estaba volvió a Ramá, ¿verdad? Que era el lugar donde él estaba, pero dice que todo Israel. Entonces encontramos nosotros, aquí tenemos un mapa un poco, vamos a buscar uno que esté un poco más detallado para que usted vea todo el territorio sobre el cual él se encontraba. Entonces estaba todo Israel, que era este sector, todo Israel que teníamos, era todo ese sector, pero él vivía en Ramá, ahí volvió y ahí era que él podía estar. Tenemos también nosotros detallado de cómo el profeta pudo establecer en un tiempo dos reyes. Ungió dos reyes, ungió a Saúl y ungió a el rey David. El rey Saúl y al rey David. El rey Saúl escogido por los hombres y el rey David escogido un hombre conforme al corazón de Dios, escogido por Dios. Entonces, ¿a quién mentoreó el profeta Samuel? Bíblicamente encontramos que él permanecía en este territorio de Betel, de Gilgal, de Mizpa, y ahí hubo asentamientos proféticos en varias oportunidades. Pero él era el que presidía, ya lo hemos leído, las compañías de profetas que estaban en todos esos asentamientos por ahí, por esas regiones. Entonces, cuando ahí estaba todo el territorio por donde el profeta Samuel presidía esas compañías de profetas. Es importante que podamos nosotros entender que el profeta Samuel, si bien no dice la palabra que tuviera ese linaje profético, cuando Dios escoge, cuando Dios te da ese aval, no necesitas sino simplemente obedecer y caminar en ese propósito. ¿Cuánto lo están entendiendo? Y Él te va a colocar en el lugar donde necesites estar para poder tú ser llevado a que esa ejecución de lo que Él te está encomendando se lleve a cabo. Entonces, encontramos que el profeta Samuel, si bien presidía estas compañías de profetas, no hay un nombre de alguno de aquellos jóvenes de las compañías de profetas que podamos nosotros identificar o que podamos tener bíblicamente. Lo profético aparece con estas compañías de profetas, con el profeta Samuel siendo ese último juez y siendo este que preside estas compañías de profetas, aparecen estos grupos o estos asentamientos proféticos, pero no tenemos registro de un nombre como tal, por ser cantidades, porque eran muchos. Entonces no registran un nombre, no hay algo relevante o con demasiada prioridad o importante que registre el nombre de alguno o de alguien que conformaba esas compañías de profetas. Siempre que encontramos en la Biblia, encontramos que eran las compañías de profetas y eran los lugares por donde el profeta Samuel presidía y por donde él se encontraba, digamos, ejecutando su labor como juez, como profeta mentor, profeta que unge reyes y como sacerdote. Estas eran la ejecución dentro de lo que Dios le da al profeta Samuel que él tenía. Estas tres ejecuciones como tal las tenía muy marcadas. Esto nos da a entender que dentro de lo que tú puedas estar, dentro de la misión que Dios te ha podido dar y tú puedas estar ejecutando, tú puedes tener una labor central un poco más conocida y otras labores que también van dentro de la asignación que te ha sido dada.
Nos preguntan muchas veces, profeta, si yo tengo un llamado profético, también puedo pastorear o también puedo tener otra asignación eclesial. Pues sí, encontramos aquí al profeta Samuel, que su llamado central era el profético, y sobre todo de formar, de estar presidiendo esta compañía de profetas, pero también era juez y también también ejecutó la labor de sacerdote. Entonces, esto es importante que lo podamos nosotros saber para que no acortemos lo que Dios nos está entregando. Entonces, el profeta Samuel, un profeta que realmente nos enseña demasiado, y vamos a poder seguir hablando acerca de él. Por hoy vamos a terminar orando este tiempo y vamos a seguir hablando algunas cosas, no sin antes recordar que el profeta Samuel, un hombre nacido dentro del ámbito de un padre y una madre, que la madre sobre todo, que estaba siempre triste, que pasaba llorando por todas las situaciones, esto no interrumpió el que Dios lo colocara como un profeta del cual hoy tú y yo podemos aprender mucho. Entonces, en 1 Samuel, capítulo 10, a partir del versículo 5, encontramos en el versículo 5 que se habla de las compañías de profetas. Se empieza a hablar de las compañías de profetas. En el versículo 10 también hablan de las compañías de profetas, y podemos encontrar nosotros que el profeta Samuel está muy seguro cuando envía a Saúl a que se encuentre con estas compañías, muy seguro de qué, de lo que ellos portaban. Cuando preguntan que quién es el padre de Saúl, quién es el padre de Saúl, no de las compañías, podemos encontrar que la gente pregunta acerca de quién es el padre de ellos, de aquellos que van profetizando, porque en la antigüedad aquellos que profetizaban, aquellos asentamientos, o aquellas compañías de profetas, o esos grupos proféticos, no andaban sueltos, no andaban solos, tenían una persona que se hacía responsable. Nótese eso. La gente pregunta, bueno, este es el hijo de Cis, pero ¿y el padre de ellos, o sea, de la compañía profética, quién es? Por eso es importante que usted pueda entender, Dios es un Dios de orden. Aún en la antigüedad, la gente, el pueblo, quería saber quién era el padre, quién era el que presidía a aquellos, porque siempre que sucedía algo, ellos iban al padre, iban al mentor, iban a ese que estaba a cargo de esos jóvenes. Qué importante es que en estos tiempos tú puedas tener esa mentoría y tú hayas permitido que Dios te traiga llave para las naciones con una mentoría, que alguien va a dar fe de ti, y que cuando la gente pregunta de dónde sacas tú eso, tú puedas ir a la palabra y tú puedas decir en llave para las naciones, me enseñaron con el fundamento y por eso te puedo hablar con legalidad, con autoridad y con poder. Amados seminaristas, terminamos este tiempo esperando que sea de provecho para ti. Nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.